Miércoles 21 de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. La reactivación del Consejo Consultivo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos luego de una década de inactividad marcará una nueva era en las relaciones bilaterales. Además, Luis Fernando Torres, asambleísta Cambio PSC, integrante del CAL. Los retos en la Asamblea Nacional para una nueva mayoría partiendo del mandato de unidad, paz y trabajo de la consulta popular. Y también Mario Vázquez, experto tributario. Ante la negativa para suprimir impuestos por parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ¿cuál es la alternativa? ¿El mejoramiento cualitativo de la recaudación? ¿Una reingeniería tributaria que apoye la competitividad? Lo vamos a revisar. Luego de recibir las ternas del presidente de la República en la Asamblea Nacional, esperan que esta semana se pueda designar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La oposición y el oficialismo se muestran satisfechos con la selección de nombres, solo del lado correísta desaprueban las ternas. Para el miércoles está prevista una reunión de jefes de bloque convocada por el presidente de la Asamblea. La intención ahí sería buscar un consenso en cuanto a las ternas para la elección del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero además, que la sesión donde se los designará se realice lo antes posible. Podríamos llegar a tener ya una postura de consenso para proceder a un pleno a la brevedad posible, ojalá esta misma semana. En eso también coincide Roberto Gómez, jefe del bloque de Creo. Ojalá que pueda ser esta semana. Quien además reconoce como positiva la propuesta de ternas enviada por el Ejecutivo. Sentimos que la ciudadanía ha dado un mensaje general de que hay un esfuerzo de tratar de equilibrar ese consejo y de que represente a los ciudadanos. Henry Cucalón, jefe de Bloque Social Cristiano, también cree que la designación debe hacérsela lo antes posible. Hay personas serias y capaces. Valoramos aquello. En los próximos días tomaremos una decisión. Y aunque el oficialismo y la oposición parecen estar de acuerdo, la única bancada insatisfecha con esas ternas es la de la Revolución Ciudadana. En el correísmo critican al jefe de Estado por los nombres incluidos. Personalidades que han estado permanentemente participando en la política nacional y que se han encontrado de manera directa en oposición al régimen anterior. Habría también consenso para que la votación en el Pleno no se haga en un solo paquete con 7 nombres, sino que se la realice terna por terna. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La selección de los miembros del Consejo Transitorio restituye a los representantes del pueblo en la Asamblea una facultad que les fue arrebatada por el quinto poder chavista. Lamentablemente, el proyecto de ley para el Consejo Definitivo establece el filtro absurdo del Consejo Nacional Electoral, manteniendo el modelo que el poder fáctico de Alianza País impuso. Ese modelo usurpó la soberanía popular para instalar el poder fáctico de un partido único. Contra eso es, precisamente, el pronunciamiento popular. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La reactivación del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, luego de una década de inactividad, abre expectativas en el comercio exterior, puntal de la dolarización, con el principal socio comercial del Ecuador. Así lo destaca Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FEDEXPORT. Veamos. Similar al que ya tenemos con la Unión Europea, o partiendo de base con el que ya tenemos de la Unión Europea. Para eso, Alfredo, que es lo que el sector exportador en particular aspira siempre, para tener condiciones certeras en el largo plazo, lo que debemos es cumplir ciertos hitos. El primero de ellos era renovar el SGP, era un paso necesario que está muy cerca de darse. Esperamos que al final de marzo se dé ya la ratificación por parte del Senado norteamericano y que nuestros exportadores puedan estar tranquilos con una renovación de 3 años si es que esto se ratifica. El siguiente paso, Alfredo, es la reincorporación del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación.
La reactivación de este Consejo es muy importante para restablecer el diálogo bilateral. Siendo esta una primera reunión con este gobierno, se trazó una hoja de ruta. ¿Cuáles fueron los lineamientos de ese Consejo? Claro que sí, Alfredo. La planificación que realizamos del 2017 es de integrar en la parte comercial, aspectos comerciales económicos, Ecuador, que se integre al mundo con los principales socios comerciales, empezando por los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, exportamos en productos no petroleros alrededor de 2.700 millones de dólares. Si sumamos no petroleros más petroleros, alrededor de 6.000 millones de dólares. Eso equivale al 30% del total de exportaciones. Es por eso que nos interesa profundizar relaciones con nuestro principal socio comercial. Esto beneficiará a empresas grandes, medianas, pequeñas y principalmente generará fuentes de empleo. El hecho del SGP, de que seamos elegibles para mantener las condiciones del SGP, va a favorecer alrededor de 600 empresas, 8.500 trabajadores que exportan bajo el modelo SGP una muy buena cantidad de productos y productos que no son los tradicionales. Me refiero puntualmente a mangos, flores, madera, panela, que son los pequeños artesanos, MIPYMES también, que son exportadores a los Estados Unidos. Un acuerdo de preferencias comerciales recíprocas, partiendo del sistema antidrogas, como el que tienen ahora Colombia y Perú, antes que del SGP, que es general, y un acuerdo de protección recíproca de inversiones, ¿son prioritarios en la agenda bilateral? El señor presidente de la República nos ha dicho claramente, vamos con acuerdos comerciales, vamos a fortalecer relaciones comerciales con todos los países y regiones que tienen los mismos intereses de integrarse al mundo, a la globalización, que compartan los mismos principios y valores. Es el caso de la comunidad euroasiática, que estamos hablando con países como países árabes, Emiratos Árabes Unidos, con los Estados Unidos. Y les doy una buena noticia. Entre ayer y hoy tenemos una delegación del EFTA, de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Y estamos prácticamente terminando la última ronda de negociaciones y podremos en el mes de junio firmar un nuevo acuerdo comercial para Ecuador. Eso significa un mercado de 12,5 millones de habitantes con alto poder adquisitivo y que principalmente reconocen a nuestros productos como productos con certificación de calidad, productos inclusive orgánicos, que tienen una muy buena llegada a países del EFTA, y con eso cubriríamos absolutamente todos los países de Europa. Estos acuerdos, porque dados los antecedentes, hay una especie de alergia colectiva a los tratados de libre comercio. ¿Son acuerdos simplemente de liberaciones arancelarias recíprocas? ¿No son acuerdos amplios como los de libre comercio? Nos interesa evaluar tipos de acuerdo, tipos de negociaciones con cada uno de los países y regiones con que nos sentemos en las negociaciones. En el caso del EFTA estamos hablando de un acuerdo muy similar al multipartes con la Unión Europea, en lo que estamos proponiendo con los Estados Unidos, con Rusia, con Japón, con Corea. Es un acuerdo muy similar que el que tenemos con la Unión Europea. La diferencia es que con la Unión Europea es multipartes, donde participan varios países de la Comunidad Europea, y en el caso de Estados Unidos, Japón, Corea, es un tema bilateral, país con país. Yo creo que son acuerdos que han dado resultados. Tenemos importantes crecimientos en exportaciones, así como también de importaciones, pero vemos una reactivación económica, reactivación en el sector comercial, que es importante para el país. Nuestro país no podía seguir vía modelo económico de endeudamiento. Por eso es que estamos fortaleciendo nuestra integración con el mundo para exportar más y atraer inversión privada directa, que es importante para el desarrollo y para las fuentes de empleo que demanda el país. Bueno, y el endeudamiento trae aparejado más impuestos. Se anuncia ahora un proyecto de ley para atraer inversiones que incluiría la exención del impuesto a la salida de divisas para esas nuevas inversiones. Esto equivale a que el dólar de esas inversiones no se va a devaluar en el 5%, sino que esos inversionistas van a ser más competitivos que los viejos y tradicionales inversionistas. ¿No es eso discriminatorio o se va a incluir a antiguos inversionistas que hagan nuevas inversiones? Tenemos que ser conscientes
del endeudamiento que tiene el país, del déficit fiscal que tiene el país, sería irresponsable de mi parte sugerir una eliminación de impuestos vigentes o pasados que actualmente son parte de los ingresos que tiene pues el fisco. Nosotros lo que estamos proponiendo es una reactivación económica por medio del fomento de exportaciones y atracción de inversión privada directa. El día de ayer, conforme al decreto 252, hemos entregado ya en Presidencia de la República un proyecto para la atracción de inversión privada directa y la generación de fuente de empleo que abarca más de 135 artículos. Recordemos que las inversiones son transversales. Son algunos temas que estamos solicitando pues cambios, modernización en temas que no han funcionado. Ejemplo, mercado de valores. Ejemplo, algunos aspectos relacionados al COPSI, a las APP, a las sedes, que son zonas especiales de desarrollo económico. Algunos incentivos que teníamos que realmente no causaron el efecto deseado, o si no, miremos hacia atrás el total de inversiones que llegaba al país. Lo que nosotros estamos proponiendo es un país que ofrezca seguridad, estabilidad jurídica, incentivos tributarios definitivamente, pero como se dice, los capitales son cobardes. Cuando no tienen seguridad jurídica, se van para otro país. Nosotros hemos estudiado modelos que han funcionado en Chile, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, y estamos proponiendo un modelo muy interesante con el fin de atraer la inversión privada en proyectos importantes. Como les decía, no podemos seguir con endeudamiento, centralizando proyectos, sino tenemos que compartir riesgos con el sector privado, con alianzas públicas-privadas, y también definitivamente que serán muy importantes para la generación de empleo, que es algo muy importante para nuestro país. En efecto, la seguridad jurídica es vital para las inversiones. Ahora, en este sentido, el acuerdo con la Unión Europea excluye la creación de impuestos al comercio bilateral, pero no tasas. Sin embargo, las tasas, a diferencia de los impuestos, conllevan una contraprestación. Es decir, que si es para control aduanero en el presupuesto general de la aduana, debe existir un incremento de gastos en el rubro control y supervigilancia. A diferencia de un impuesto cuya creación no necesariamente conlleva una contraprestación. En caso contrario, este sería un impuesto disfrazado de tasa. La Unión Europea ha expresado su preocupación por la tasa que encarecen las importaciones y que va en contravía de un acuerdo de preferencias arancelarias por esa tasa de control aduanero. Bueno, yo he tenido reuniones con algunos países, regiones con que tenemos acuerdos comerciales, como países de la CAN, como con la Unión Europea, como con los de SGP, con el embajador de los Estados Unidos, y definitivamente el tema de los 10 centavos de la tasa del SENAE definitivamente ha causado malestar. Mientras el SENAE pueda justificar que dicha tasa es para un combate puntual de la subvaluación del contrabando, no tendremos ningún inconveniente. Habrá que justificar en su debido momento. En octubre, usted anunció que se estudiaría un incremento de aranceles aduaneros hasta los techos consolidados en la OMC. Pero después de los buenos resultados del acuerdo comercial con la Unión Europea y de la supresión de las sobretasas arancelarias, ¿se ha descartado esa alza de aranceles? ¿No resultaría contraproducente precisamente con la seguridad jurídica para estimular el comercio exterior? Bueno, como ministro de Comercio Exterior e Inversiones y como miembro del COMEX, y que lidera el COMEX, que lo forman 8 ministros de Estado, es nuestra obligación evaluar constantemente cómo se están comportando las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial. Sin embargo, la posición del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones es, por el momento, es incentivar los mercados. Recordemos que los mercados se mueven por confianza. El Ecuador se está reactivando económicamente, hay muy buen comercio actualmente, hay buenas exportaciones, hay buenas importaciones también. En la medida que el sector productivo se siga reactivando, van a haber más importaciones, obviamente, porque Ecuador es un importador de materias primas y bienes de capital, que son base para la producción. El 62% de las importaciones del mes de enero del 2018 que se realizaron fueron materias primas y bienes de capital. Entonces, queremos un país reactivado económicamente, un país productivo
obviamente van a haber más importaciones y para eso tenemos que continuar con nuestro enfoque, seguir fomentando exportaciones, acuerdos comerciales y atracción de inversión privada directa para nuevos proyectos que son emblemáticos y estratégicos para el desarrollo del país. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Muchas gracias también. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. El pasado 9 de febrero, Mesías Tatamuez de la Sedocud cuestionó a la empresa Explosen, que fabrica explosivos, productos pirotécnicos y accesorios, tras un accidente laboral. El abogado Jorge Fiallos, procurador síndico de Explosen, solicitó ejercer el derecho a la réplica. Escuchemos primero al señor Tatamuez y luego la correspondiente réplica. Yo quisiera que de favor me regalara unos 30 segundos para denunciar y pedir una solidaridad también para todos los trabajadores de Explosen, que se reventó una máquina y están uno demasiado herido en el hospital y dos que también están en recuperación. Esta solidaridad de todos los trabajadores del Ecuador, esperamos que el gobierno haga una investigación profunda y también piense el gerente que no hay haciendas, sino hay trabajadores ahí y respete los derechos humanos y no haga acusación a los trabajadores y el gobierno haga firmar el contrato colectivo a los trabajadores. Reciban un cordial saludo de Jorge Fiallos Chiriboga, procurador judicial y vocero de la compañía Explosen. El pasado 7 de febrero se suscitó un siniestro en la planta de la compañía, resultando una persona herida con quemaduras de 2º grado. Su cuadro evoluciona de manera favorable. Explosen brinda el apoyo a su colaborador y a su familia, satisfaciendo los gastos médicos que no están cubiertos por el seguro e incluso el hospedaje de su familia durante este trance. Para determinar los motivos del siniestro, se ha conformado una junta de investigación y la línea en la cual ocurrió el accidente se encuentra cerrada. Se reinstalarán las actividades cuando existan garantías de que estos sucesos no se repetirán. Es el primer siniestro que existe en más de 4 décadas de trabajo. Exteriorizamos rechazo a las infundadas aseveraciones del señor Tatamuez sobre actos de acoso y presunta violación de los derechos laborales, en el cual se realiza símil con una hacienda. Explosen respeta los derechos de sus trabajadores de forma íntegra. Prueba de ello, la remuneración de nuestros colaboradores está muy por encima de la mínima sectorial y del salario básico unificado. Manifestamos que Explosen no ha detenido el trámite de un contrato colectivo de trabajo. Apoyamos esta iniciativa en los términos que sean efectivamente realizables. No permitamos que se tergiversen los hechos y se afecte la imagen de la fábrica de explosivos conformada por una mayoría accionaria del Estado ecuatoriano a través de comentarios que carecen de asidero fáctico y legal. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a una pausa con esto y al regresar estará Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio PSC, integrante del CAL. Los retos en la asamblea para la nueva mayoría. Al volver, que es en nuestra sintonía. Luis Fernando Torres, asambleísta por Tungurahua, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Para hoy está prevista una reunión de jefes de bloque y la idea es designar lo antes posible este consejo transitorio. ¿Hay consensos ya sobre las ternas enviadas por el Ejecutivo? ¿Cómo debería ser la votación en el Pleno, terna, por ejemplo? Todavía no existe ningún consenso. Lo que sí es cierto es que la votación tendrá que hacérsela terna por terna, debido a que en la consulta popular se aprobó que si la Asamblea en 20 días no elige a cualquiera de los 3 que integran la terna, resultará elegido el que la encabece. Lo que no está claro es si los principales, los 7, tendrán o no suplentes. Por lo demás, la información que ha llegado a la Asamblea Nacional con la propuesta del presidente Moreno sobre cada uno de los 21 candidatos es insuficiente. Por ello, pedí el día lunes que en el Consejo Administrativo de la Legislatura se
compilara la información de cada uno de los candidatos para proporcionar a los asambleístas información suficiente. A mí me llama, por ejemplo, la atención que en la última terna, en la séptima, las 3 damas que allí figuran son prácticamente desconocidas en el mundo público, más allá de que sean respetables o no. En la terna número 3, igualmente llama la atención que alguno de los integrantes haya sido de aquellos que despojó del cargo de legisladores del año 2007 a 57 asambleístas que nos opusimos al proyecto autoritario de constituyente y trabajó muy cerca del ministro de gobierno de la época, que fue el brazo policial armado con el cual se impidió que los 57 legisladores ingresáramos al Congreso el 2007 para evitar lo que ocurrió después, que se levante un régimen autoritario que durante 10 años asfixió a los ciudadanos, los persiguió y estableció un régimen estatista que ha llevado a una debacle económica Y eso nacional. En cuanto a las observaciones que podrían tener los legisladores o movimientos a propósito de las ternas que ha enviado el presidente. Veíamos hace poco quienes están encabezando además esas ternas, pero independientemente de las diferencias, en lo que sí hay consenso es que quieren aprobarlo lo antes posible esta semana al Consejo Transitorio, me refiero. Me parecería apresurado hacerlo esta semana. Bien podría ser la próxima semana, una vez que los legisladores tengamos información suficiente de cada uno de los candidatos. Por el hecho de que alguien encabece una terna no significa que ya debe recibir el visto bueno en la Asamblea Nacional, sabiendo que el Consejo de Participación Transitorio será un consejo que tendrá funciones sumamente importantes a la hora de evaluar a las autoridades de control, de tal manera que ese consejo tiene que funcionar como un reloj en beneficio de la ciudadanía, tiene que servir para alentar el combate a la corrupción y, en definitiva, tiene que fortalecer los espacios democráticos en el país y preparar el terreno para la integración del Consejo de Participación Ciudadana definitivo el año 2019, espero yo, mediante elección popular directa y no como ocurre. Hablemos sobre eso, asambleísta. ¿No está de acuerdo usted entonces con lo que incluye el proyecto que ha enviado el presidente Moreno, que establece que el Consejo Nacional Electoral va a ser el encargado de organizar un concurso de méritos y oposición para poder elegir a estos 28 candidatos que luego serán sometidos a votación popular durante las elecciones del 2019? El proyecto enviado por el presidente Moreno transforma la elección directa por la que votó mayoritariamente el pueblo ecuatoriano en una elección indirecta al otorgarle al Consejo Nacional Electoral el poder para seleccionar previo concurso a los candidatos, para confeccionar después la lista cerrada con 28 candidatos. El pueblo no votó por esa elección indirecta, sino por una directa. Y sería muy fácil simplemente abrir el camino para que organizaciones ciudadanas y sociales, nacionales y locales, presenten cada una de ellas un candidato para que integre el Consejo de Participación Ciudadana, con requisitos que permitan garantizar que aquellos que vayan a ser elegidos sean probos, y la probidad fácilmente se la encuentra en función de la trayectoria. Consecuentemente, no hay que hacerse mayor problema y se puede en una ley, cambiando lo que ha enviado el presidente Lenín Moreno, garantizar la expresión mayoritaria de los ecuatorianos en la consulta esa es una popular. propuesta concreta sobre cómo debería ser el procedimiento para que no exista este concurso. Es decir, la consulta habla de una elección directa, no con la intervención del Consejo Nacional Electoral. Una cosa es que organice la elección, la convocatoria, etcétera. Otra es que sea el propio CNE el que haga un concurso y por ende el que termina escogiendo quiénes van y quiénes no, que es justamente lo que se intentó cambiar. Pero sobre esto escuchemos lo que nos dijo ayer César Litardo, el vicepresidente de la comisión ocasional que se ha conformado para trabajar en estos dos temas de la consulta. El presidente no ha hecho nada más de lo que no está pegado a la ley. El artículo 20 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece que es el CNE quien es el que realiza los concursos. En este caso lo que se han hecho es agregar dos elementos adicionales. Primero, los requisitos que se plantearon en los anexos de la pregunta 3 en la consulta popular, y segundo, el hecho de que sean 28 personas elegidas por votación popular en forma libre y espontánea. Pero bueno, este es un proyecto que, como lo hemos visto,
visto, lo hemos analizado, es perfectible. Lo que sí estamos claros todos es que deben existir filtros para los posibles candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, por dos razones puntuales. Primero, porque en el momento que es una elección libre, sería técnicamente imposible poder tener una elección con 2.000, 3.000 candidatos, y luego porque los filtros van a determinar si es que los posibles candidatos cumplen o no con los requisitos establecidos en los anexos de la pregunta 3. Hablan de filtros para el concurso, hablan de filtros para la elección, pero en el proyecto de ley hablan de la elaboración de este concurso y le pregunto, a su juicio, ¿a qué responde el interés del Ejecutivo, del presidente Moreno, de plantear un mecanismo como este para poder definir quiénes serán los candidatos al Consejo Definitivo, que es lo importante? A confiar demasiado en el Consejo Nacional Electoral como el órgano que puede seleccionar a los candidatos y confeccionar una lista cerrada, cuando el Consejo Nacional Electoral no puede tener esa función. Si probablemente les asusta que haya muchos candidatos, la solución es simple: que las organizaciones sociales y ciudadanas locales y nacionales se acrediten previamente ante el Consejo Nacional Electoral y cada una de ellas presente tan solo un candidato. Si al final son 50, 100 o 150 candidatos, el Consejo Nacional Electoral solamente deberá limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos. Una vez verificado ese cumplimiento, se elabora la lista y el pueblo directamente vota, el pueblo elige y democráticamente se expresa la ciudadanía ecuatoriana. Pero no se puede, como dije, convertir una elección directa por la que votamos los ecuatorianos en una elección finalmente indirecta bajo el control del Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay soluciones para ello y el presidente Moreno, hombre bien intencionado como es y abierto a escuchar opiniones, entiendo que no tendrá ninguna objeción a que se reforme el proyecto que le ha enviado para respetar el mandato popular expresado en la consulta popular. Son las observaciones del doctor Luis Fernando Torres, asambleísta por Tungurahua y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Una pausa ya. Al regresar, Mario Vázquez, experto tributario. Vamos a hablar sobre cómo aliviar la carga tributaria mejorando cualitativamente la recaudación. Hay una alternativa a la supresión de impuestos que el gobierno desecha. Breve pausa y volvemos. No se vayan. El clamor de los gremios de la producción sobre la reducción de la carga tributaria de pequeñas, medianas y grandes empresas, llevado ya al Consejo Consultivo Productivo y Tributario, solo ha tenido una acogida parcial por el gobierno. Ante esta realidad, hay voces que recomiendan una alternativa para aliviar la sobrecarga tributaria. Mario Vázquez, experto tributario, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Hay una serie de mitos conceptuales que esgrime el gobierno sobre este tema. Uno de ellos, que si se eliminan impuestos hay que despedir maestros, médicos y policías. ¿Mito o realidad? Bueno, creo que es importante saber que el objetivo final de todo tipo de reformas que se están planteando en el gobierno es la falta de liquidez, es la falta de dinero, y la idea es traer la inversión privada. La inversión privada se divide en inversión privada extranjera y nacional. La extranjera se viene o se atrae bajo dos aspectos, que son los tratados bilaterales de inversiones que ya se están realizando, y lo segundo, eliminar el tema de sobretasas, aranceles, impuesto a la salida de divisas. La inversión privada local es mucho más fácil o más importante tratar de captar de la extranjera. No digo que la extranjera no se va a hacer, es importantísima, pero más cerca está la nacional. Se hicieron muchísimas mesas de diálogo, un sistema bastante válido con el proceso, con el propósito de tratar de entender qué es lo que requieren los empresarios para poder invertir en el país. Y cuando hablo de los empresarios me refiero a los empresarios nacionales y a las multinacionales que están establecidas aquí, que tienen importantes capitales y que quisieran invertir en el país. Y básicamente el clamor general fue cambiar el sistema tributario, eliminar el exceso de impuestos, eliminar la tramitología y eliminar todo lo enredado. Bueno, pero está visto que ya el gobierno no quiere saber de eliminar impuestos, mantener el tamaño del Estado basado en esto de que es para médicos, profesores y policías, cuando realmente estamos viendo que más que para médicos, profesores y policías es para pagar la deuda. Entonces lo que se necesita es mejorar cualitativamente la recaudación y no aumentando impuestos. Hay remedios efectivos
contra la evasión y la elusión tributaria? Correcto. Una baja de impuestos, una baja de tasas, involucra que se tiene que netear el presupuesto con una disminución del gasto público. Desde ese punto de vista es adecuada una visión de la visión es adecuada de tratar de no bajar los impuestos. Sin embargo, hay una segunda alternativa que involucra, si no voy a tocar el gasto público que debería tocarse, pero si no lo voy a hacer, se puede eficientar la recaudación a través de sistemas modernos de tributación. Los sistemas modernos de tributación basan en controlar la evasión y la elusión. ¿Qué es la elusión? La elusión es no pagar impuestos basados en la ley, y la elusión nace de normas enredadas, excesiva carga tributaria, excesivos impuestos, que es una descripción del sistema tributario ecuatoriano. La evasión surge a raíz de empresas o personas naturales que simplemente no quieren cumplir lo que dice la ley y evaden los impuestos. Al ser el sistema tributario complejo, este es de dos vías. El contribuyente no puede pagar y a la autoridad le cuesta trabajo controlar. Ahí se produce la evasión tributaria. O sea, es lo que ocurre con el comercio exterior. Si suben los aranceles, hay más contrabando. Correcto. El tema fundamental es, si el Estado acaba de reconocer que hay 4.000 millones de dólares por cobrar, de esos 4.000 millones, 1.200 corresponden a obligaciones reales y 2.800 están en discusión. Lo lógico sería implementar procedimientos tributarios para cobrar esos 4.000 millones y no tener que hacer más impuestos. Si se aplica sistemas de procedimientos tributarios que aconseja la técnica moderna, todos los ahorros que se generan se pueden ver neteados con la disminución que se conseguiría eliminando el impuesto a la salida de divisas, eliminando el anticipo de impuesto a la renta y simplificando las normas. Si yo cobro de los 4.000 millones o los de los 1.200 millones, 1.000 millones, el impuesto a la salida de divisas genera aproximadamente 1.000 millones. El anticipo de impuesto a la renta también se puede eliminar. Eficienciando procesos. Por ejemplo, una auditoría tributaria que al SRI le toma un año con 5 personas, el sector privado lo realiza con 3 personas en un mes. Controlando los auditores externos, controlando los asesores tributarios, implementando mejores procesos en la recaudación. El sistema tributario ecuatoriano, el SRI, tiene una base de datos, un sistema de cómputo fabuloso. Si nosotros eficienzamos los procesos de administración, podemos utilizar a favor del Estado toda esa cantidad de procedimientos de modo de no tener... Pero hay un problema también conceptual que es el de la solidaridad. Hay que ser solidarios y el gobierno. ¿Eso existe en el actual sistema tributario o necesita ser reforzado? Correcto. El sistema tributario actual, para propósitos de personas naturales, involucra que todos aquellos que ganen menos de 11.000 dólares en el año no pagan absolutamente nada de impuestos. Y aquellos que ganan más de 115.000 dólares al año pagan el 36%. ¿Qué más justo sistema que quien más gana más paga y quien menos gana menos paga? La solidaridad está en el sistema tributario. Lo que pasa es que tenemos que eficienciar los procesos con el propósito de mejorar las recaudaciones. O sea que ese no es el problema. El problema es mejorar la eficiencia de la recaudación. Mario Bajones, experto tributario, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. Como siempre a ustedes, también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.